Hay un hombre en la Biblia que aparece sin previo aviso, sin explicación y sin origen. No tiene padre ni madre, ni genealogía registrada. Y sin embargo, este hombre bendijo al propio Abraham, el padre de la fe. Su nombre es Melquisedec, y es uno de los mayores enigmas de las Escrituras. Hoy descubrirás quién fue este misterioso personaje que aparece en las páginas del Génesis como si viniera de otra dimensión. Entenderemos por qué fue tan importante que el propio Abraham se inclinó ante él. Y al final de este video, te mostraré una sorprendente conexión entre Melquisedec y Jesucristo, que transformará tu perspectiva sobre el sacerdocio eterno. Melquisedec en la Biblia no es solo una curiosidad teológica, es una profunda revelación sobre la naturaleza de Dios y su plan desde el principio. Así que quédense hasta el final, porque la revelación final los dejará sin palabras. Imagina que estás leyendo el libro del Génesis. La historia de Abraham se despliega con minucioso detalle. Su genealogía, su viaje, sus batallas, su descendencia. Cada personaje importante se presenta con sumo cuidado. Y entonces, de repente, en el capítulo 14, aparece un nombre sin previo aviso. Melquisedec, sin presentación, sin explicación de su origen, sin lista de antepasados, como era habitual en las Escrituras. Simplemente está ahí, como si siempre hubiera existido, como si su presencia no necesitara justificación. Y lo más impresionante, no es un personaje secundario, tiene autoridad suficiente para bendecir a Abraham. Este es uno de los grandes enigmas de la Biblia. Melquisedec aparece solo en 3 capítulos de las Escrituras: Génesis 14, Salmo 110 y Hebreos 7. Pero cada aparición conlleva un inmenso peso espiritual. Cada mención revela algo sobre la eternidad, sobre la autoridad divina y sobre el plan de redención que trasciende el tiempo. Piénsenlo. La Biblia dedica capítulos enteros a explicar el linaje de personajes secundarios, pero Melquisedec simplemente aparece, y su falta de origen no es un error ni una omisión, es intencional, es parte del misterio que Dios quiso preservar. ¿Quién es este hombre que no necesita presentación? ¿Por qué las Escrituras guardan silencio sobre su genealogía? ¿Y qué revela esto sobre el sacerdocio que representaba? La pregunta que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Un hombre real de carne y hueso? ¿Una manifestación divina? ¿Un símbolo profético? Lo cierto es que la Biblia nos da poca información veraz, pero cada detalle está cargado de significado. Melquisedec aparece en Génesis 14, poco después de que Abraham regresara victorioso de una batalla donde rescató a su sobrino Lot. El escenario es árido y polvoriento. Abraham y sus hombres están exhaustos, con la adrenalina aún corriendo por sus venas tras el enfrentamiento. El olor a sudor y metal persiste en el aire. Es un momento de tensión que aún no se ha disipado, de alivio mezclado con cautela. Y es en este tenso contexto que aparece Melquisedec. Trae pan y vino. No armas, ni exigencias, ni amenazas. Pan y vino, símbolos de paz, de comunión, de alianza. Mientras otros reyes de la región llegaban con segundas intenciones, Melquisedec llega con bendiciones. Abraham, quien acababa de derrotar a reyes poderosos, reconoce de inmediato la autoridad de este hombre. Hay algo en la presencia de Melquisedec que trasciende lo natural. El texto del Génesis no pierde tiempo con descripciones físicas ni trasfondo. Va directo al grano. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Eso es todo, pero esas pocas palabras contienen un mundo de revelación. Es rey y sacerdote simultáneamente, algo extremadamente raro en el Antiguo Testamento. Y aquí hay algo fascinante. Melquisedec no es un sacerdote cualquiera, es sacerdote del Dios Altísimo, el Elión en hebreo. Este título no se usaba a la ligera.
Él reconoce al Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, mucho antes de que existiera la nación de Israel, mucho antes de la ley de Moisés, mucho antes del templo de Jerusalén. ¿Quién fue Melquisedec? Un hombre elegido por Dios para representarlo en una época en la que no había profetas ni sacerdotes organizados, ¿o algo más? La respuesta está en lo que sucede después. El encuentro entre Melquisedec y Abraham no es un acontecimiento casual. Es un momento cargado de significado teológico que resonaría en toda la Escritura. Y lo que hace de este encuentro algo tan extraordinario es la jerarquía espiritual que revela. Abraham fue el hombre elegido por Dios, el que recibió promesas directas del Altísimo, el padre de una nación futura, el hombre de fe que lo dejó todo para seguir la voz divina. Pero cuando Melquisedec aparece, no es Abraham quien lidera la escena, es Melquisedec quien bendice, y Abraham acepta esta bendición. Más aún, se somete, le da el diezmo de todo lo que conquistó en batalla a Melquisedec. Piensen en eso. Abraham, quien acababa de rechazar las riquezas que le ofrecía el rey de Sodoma para no deberle nada a nadie, voluntariamente le da el 10% de todo a este misterioso sacerdote. ¿Por qué? Porque Abraham reconoció algo en Melquisedec. Vio una auténtica autoridad espiritual. Comprendió que este hombre no se representaba a sí mismo, sino al Dios Altísimo. Y en las Escrituras, quien bendice siempre es mayor que quien es bendecido. Hebreos 7:7 lo deja claro. Sin duda, el inferior es bendecido por el superior. Este encuentro revela una profunda verdad. La grandeza espiritual no depende del reconocimiento humano, ni de un linaje registrado. Melquisedec tenía autoridad porque Dios se la había dado. Y Abraham, un hombre de fe profunda, lo reconoció de inmediato. Pero hay más. La bendición que Melquisedec pronuncia sobre Abraham no es vacía. Dice: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Conecta la victoria de Abraham con la soberanía divina. Señala más allá de las circunstancias y revela quién tenía realmente el control. ¿Qué revela este gesto sobre el plan eterno de Dios? ¿Por qué este sacerdote sin genealogía tenía más autoridad que el mismísimo padre de la fe? Los títulos de Melquisedec no son meramente descriptivos, son proféticos. Cada palabra conlleva múltiples significados que apuntan a realidades espirituales eternas. Analicemos esto juntos. Primero, rey de Salem. Salem se entiende como la antigua Jerusalén, cuyo nombre significa paz. Así que Melquisedec era literalmente el rey de la paz. Pero la paz que representaba no era simplemente la ausencia de conflicto, era Shalom, la paz completa que proviene de estar en armonía con Dios. Una paz que restaura, que sana, que reconcilia. Segundo, sacerdote del Dios Altísimo. Este título revela que Melquisedec no servía a ídolos locales ni a deidades tribales. Sirvió a el Elión, el Dios que está por encima de todos los dioses, el Creador Supremo. Esto es notable porque hablamos de una época en la que el politeísmo dominaba el mundo conocido, pero Melquisedec conocía al Dios verdadero. Y aquí está lo extraordinario: era rey y sacerdote a la vez. Puede que esto no nos parezca revolucionario hoy, pero en el contexto del Antiguo Testamento era algo extremadamente raro. En Israel, los reyes provenían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Estos roles estaban separados por decreto divino. Mezclarlos estaba prohibido, pero Melquisedec existía antes de estas divisiones. Representaba un orden sacerdotal que no dependía de linaje humano ni de estructuras religiosas establecidas. Era sacerdote por decreto divino directo, no por herencia tribal. Antes de continuar, si te gusta este estudio bíblico sobre Melquisedec, dale a me gusta y suscríbete al canal.
Activa las notificaciones para no perderte futuros videos sobre personajes bíblicos olvidados que contienen revelaciones profundas. Estos títulos, Rey de Salem y Sacerdote del Dios Altísimo, crean una tipología poderosa. Apuntan a alguien que vendría en el futuro, alguien que sería a la vez rey y sacerdote, gobernante y mediador, alguien que traería la verdadera paz entre Dios y la humanidad. Pero ¿cómo podía existir un sacerdocio legítimo incluso antes de la ley? ¿Cómo ejercía Melquisedec la autoridad sacerdotal sin el templo, sin los rituales, sin la estructura levítica? Esta es una de las verdades más impactantes sobre Melquisedec. Era sacerdote antes de la ley de Moisés, antes del monte Sinaí, antes de los mandamientos escritos en piedra, antes del tabernáculo, antes de los sacrificios organizados, antes de Aarón y la tribu de Leví. Piensen en lo que esto significa. El sistema levítico, con todas sus reglas detalladas, sus rituales complejos y sus linajes cuidadosamente preservados, aún estaba a siglos de distancia. Pero Melquisedec ya ejercía como sacerdote del Dios Altísimo. Esto rompe por completo el paradigma de que el sacerdocio comenzó con Moisés. Lo cierto es que Dios siempre ha tenido representantes en la tierra. Siempre ha habido hombres y mujeres que mediaron entre el cielo y la humanidad. Pero Melquisedec destaca porque su sacerdocio era de una naturaleza diferente. No dependía de la genealogía, no dependía de rituales específicos, no dependía de un templo físico. Representaba algo más antiguo y profundo, una relación directa con Dios basada en la fe y el llamado divino. Su sacerdocio apuntaba a una realidad espiritual que trascendía las estructuras humanas. Y precisamente por eso Abraham lo reconoció y se sometió a él. El escritor de Hebreos capta esta verdad con claridad. Melquisedec no pertenecía al linaje de Leví, pero recibió los diezmos de Abraham. Y a través de Abraham, simbólicamente, Leví también pagó los diezmos a Melquisedec, pues Leví aún estaba en los lomos de su antepasado. Esto establece que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Pero hay algo aún más profundo aquí. Si el sacerdocio levítico, otorgado por Dios a través de Moisés, no era la única forma de sacerdocio, esto significa que Dios tenía un plan mayor, un sacerdocio que no se limitaba a una sola tribu o nación, un sacerdocio eterno que no sería interrumpido por la muerte ni por la sucesión generacional. Melquisedec representa este sacerdocio eterno. Y esto nos lleva al siguiente enigma. ¿Por qué la Biblia no registra su origen ni su fin? Hebreos 7:3 hace una declaración que desafía nuestra comprensión. Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vuelve a leer esto. Deja que el peso de estas palabras penetre en ti. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio, sin fin. Obviamente, Melquisedec era humano. Tenía un cuerpo físico, trajo pan y vino, conversó con Abraham, pero la Escritura omite deliberadamente cualquier información sobre su origen o su destino. Y esta omisión no es accidental, es teológica, tiene un propósito. El silencio de las Escrituras respecto a la genealogía de Melquisedec crea una figura que parece existir fuera del tiempo. En las Escrituras hebreas, la genealogía lo era todo. Establecía identidad, legitimidad, herencia y propósito. Toda persona importante tenía registrado su linaje, pero no Melquisedec. Este vacío narrativo lo transforma en un modelo perfecto de Cristo. Así como Melquisedec aparece en las páginas de la Biblia sin un origen registrado, Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como aquel que existía antes del nacimiento de Abraham, antes que Abraham fuese yo soy,
declaró Jesús en Juan 8:58. La ausencia de un registro de la muerte de Melquisedec también es significativa. Todos los demás sacerdotes murieron y fueron reemplazados. Aarón murió, sus hijos murieron, generaciones de sacerdotes levíticos vivieron y perecieron. Pero sobre Melquisedec la Escritura guarda silencio, y en ese silencio hay un mensaje. Él representa un sacerdocio que no termina. Esto no significa que Melquisedec fuera físicamente inmortal. Significa que el sacerdocio que representaba era eterno, era un símbolo viviente de algo que trascendía la vida humana individual. Un sacerdocio basado no en la sucesión generacional, sino en el poder indestructible de dar vida. Y aquí reside el misterio más profundo. Si Melquisedec representa un sacerdocio eterno, ¿quién podría realmente cumplir esa función? ¿Quién podría ser sacerdote para siempre? Melquisedec aparece en Génesis 14 y luego desaparece del registro bíblico durante siglos. Se le menciona brevemente en el Salmo 110:4, donde Dios hace un juramento profético. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego, durante más de 1000 años, silencio. Hasta que el libro de Hebreos, escrito en el siglo I, reabre este misterio de forma explosiva. El autor de Hebreos no solo menciona a Melquisedec de pasada, sino que dedica un capítulo entero a explorar el significado de esta enigmática figura. ¿Por qué ahora? ¿Por qué resucitar este nombre casi olvidado? Porque algo sucedió que le dio a Melquisedec una relevancia completamente nueva. Había surgido alguien que cumplió a la perfección la profecía del Salmo 110. Alguien que era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos escribía para judíos que conocían a fondo el sistema levítico. Habían crecido entendiendo que el sacerdocio pertenecía exclusivamente a la tribu de Leví. Pero ahora necesitaba explicar cómo Jesús, quien era de la tribu de Judá, podía ser sumo sacerdote. La respuesta estaba en Melquisedec. Jesús no era sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Un orden más antiguo, superior y perfecto. Un orden que existía antes de la ley y que permanecería tras la caída del templo y el fin del sacerdocio levítico. Hebreos argumenta brillantemente: si el sacerdocio levítico fuera suficiente para perfeccionar a la humanidad, no habría necesidad de que surgiera otro sacerdote según un orden diferente. Pero el hecho de que Dios prometiera un sacerdote según el orden de Melquisedec revelaba que el antiguo sistema era temporal, era una sombra, un presagio, y este cambio de sacerdocio implicó un cambio en la ley. Porque si el sacerdocio cambiaba, todo el sistema que se basaba en él también debía cambiar. Hebreos 7:12 dice: porque cuando hay cambio de sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Pero, ¿qué hace de Melquisedec un modelo perfecto de Cristo? ¿Cómo señala este sacerdote sin genealogía al Salvador? La tipología bíblica se da cuando una persona, acontecimiento o institución del Antiguo Testamento prefigura una realidad mayor en el Nuevo Testamento. Y Melquisedec es una de las tipologías más perfectas de Cristo en toda la Escritura. Relacionemos los puntos. Melquisedec era rey de Salem, rey de paz. Jesús es llamado el príncipe de paz en Isaías 9:6. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Melquisedec trajo pan y vino a Abraham. Jesús instituyó la comunión con pan y vino diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Melquisedec bendijo a Abraham. Jesús es la descendencia prometida de Abraham, por quien todas las naciones serían bendecidas. Melquisedec no tenía genealogía registrada. Jesús, aunque tenía una genealogía humana, existió desde la eternidad, sin principio de días.
Melquisedec aparece en las Escrituras sin registro de muerte. Jesús resucitó y vive para siempre. El sacerdocio de Melquisedec era perpetuo, no se basaba en la sucesión. El sacerdocio de Jesús es eterno, basado en su propio poder indestructible que da vida. Hebreos 7:16 explica: Jesús se hizo sacerdote no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Y aquí está la conexión más profunda. Melquisedec era rey y sacerdote simultáneamente. En el Antiguo Testamento, estos roles estaban separados. Los reyes no podían ser sacerdotes. Cuando el rey Usías intentó ofrecer incienso en el templo, una función sacerdotal, Dios lo hirió con lepra. La separación fue absoluta. Pero Jesús cumple ambos roles a la perfección. Es el Rey de Reyes y el eterno sumo sacerdote. Él gobierna e intercede, reina y media. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y al mismo tiempo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Melquisedec bendijo a Abraham tras su victoria en la batalla. Jesús nos bendice tras su victoria en la cruz. Melquisedec recibió los diezmos. Jesús recibe nuestra adoración, nuestra devoción, todo lo que somos. Porque quien bendice es mayor que quien es bendecido. Pero hay una diferencia crucial. Melquisedec era solo un tipo, una sombra. Jesús es la realidad. Melquisedec señaló algo superior a él mismo. Jesús es el cumplimiento de todo lo que Melquisedec representaba. Y ahora llegamos al clímax de esta revelación. ¿Qué significa tener a Jesús como nuestro sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas palabras del Salmo 110:4 no eran mera poesía profética, eran una promesa, un juramento divino, y Dios no jura a la ligera. Hebreos 7:20-21 enfatiza: aquellos sacerdotes fueron hechos sin juramento, pero con juramento hecho por aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Cuando Dios hace un juramento, el asunto queda resuelto para siempre. No hay vuelta atrás, no hay cambio, no hay cancelación. Jesús es sacerdote para siempre, no por 1000 años, no hasta que otro venga a reemplazarlo, para siempre. Su sacerdocio no puede transferirse porque la muerte no lo interrumpe. Hebreos 7:24 declara: pero por cuanto permanece para siempre, tiene su sacerdocio inmutable. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Significa que tenemos un intercesor que nunca duerme, nunca falla, nunca muere y nunca necesita ser reemplazado. Todo sacerdote levítico eventualmente murió y otro tomó su lugar, pero Jesús permanece. Ahora mismo está a la diestra de Dios intercediendo por quienes creen en Él. Romanos 8:34 confirma: ¿quién pues es el que condena? Nadie. Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Su obra sacerdotal no terminó en la cruz. Él continúa ministrando por nosotros. Sigue presentando su propia vida al Padre como pago perfecto por nuestros pecados. Y aquí está la gloria plena de esta revelación, porque Jesús vive eternamente para interceder por nosotros, puede salvarnos por completo. Hebreos 7:25 proclama: por lo cual puede salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Totalmente, completamente, eternamente. No una salvación parcial que dependa de nuestro desempeño, no una salvación temporal que se pueda perder, sino una salvación total basada en el sacerdocio eterno de Cristo según el orden de Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes levíticos que ofrecían sacrificios repetidamente año tras año, Jesús se ofreció de una vez por todas, un sacrificio perfecto que jamás necesita repetirse. Y a diferencia de aquellos sacerdotes que tenían sus propios defectos y pecados, Jesús es santo, intachable, inmaculado,
apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Pero ¿cómo llegó un personaje tan crucial para comprender a Cristo a convertirse en una de las grandes figuras olvidadas de la Biblia? Es casi irónico. Melquisedec solo se menciona 3 veces en las Escrituras, pero cada mención es fundamental para comprender la naturaleza del sacerdocio de Cristo. Y sin embargo, ¿cuántos cristianos conoces que puedan explicar quién era Melquisedec? Se ha convertido en uno de los personajes olvidados de la Biblia. Un nombre que aparece ocasionalmente en estudios teológicos profundos, pero rara vez en los sermones dominicales. Una figura que los niños no conocen en las escuelas bíblicas y que rara vez aparece en series o películas cristianas. ¿Por qué? Quizás porque su misterio nos inquieta. Preferimos personajes con historias completas, con arcos narrativos claros, con principio, nudo y desenlace. Melquisedec nos obliga a lidiar con lo desconocido, con vacíos que la Escritura deliberadamente no llena. O quizás sea porque nos hemos acostumbrado tanto al sacerdocio de Jesús que hemos olvidado el origen de ese término. Llamamos a Jesús nuestro sumo sacerdote sin comprender realmente sus implicaciones, sin darnos cuenta de que este título se relaciona directamente con Melquisedec, quien existió 2000 años antes del nacimiento de Cristo. El olvido de Melquisedec también podría reflejar algo más preocupante: nuestra tendencia a simplificar demasiado la Biblia. Buscamos respuestas rápidas, lecciones prácticas, aplicaciones inmediatas, pero Melquisedec nos invita a ahondar en el misterio, a permanecer en la tensión de lo que no se explica del todo, a aceptar que Dios revela algunas cosas solo parcialmente. Pero hay una profunda belleza en este olvido, seguido de un redescubrimiento. Cada generación que reabre el libro de Hebreos y se encuentra con Melquisedec, experimenta de nuevo la conmoción de la revelación. Cada creyente que descubre esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ve con mayor claridad la unidad de las Escrituras. Y quizás Melquisedec necesite mantener un poco de misterio, porque el misterio nos recuerda que no podemos domesticar a Dios. No podemos encasillar su revelación en cajas pulcras. Siempre hay más por descubrir. Siempre capas más profundas, siempre conexiones sorprendentes. El silencio que rodea a Melquisedec evoca reverencia. Y la reverencia es algo que nuestra generación necesita desesperadamente recuperar. Melquisedec no es solo una curiosidad del Antiguo Testamento, es un mensaje vivo sobre cómo obra Dios, sobre cómo Dios establece la autoridad, sobre cómo Dios prepara el camino para la redención mucho antes de que ocurran los acontecimientos. Consideren esto: 1000 años antes del nacimiento de Cristo, las Escrituras ya hablaban de un sacerdote según el orden de Melquisedec. 2000 años antes, Melquisedec ya había bendecido a Abraham con pan y vino. El plan de Dios estaba en marcha desde el principio. Este enigmático personaje nos enseña que la auténtica autoridad espiritual no necesita validación humana. Melquisedec no tenía certificado, diploma rabínico ni aprobación de un consejo religioso. Tenía el llamado de Dios y eso le bastaba. Nos enseña que el plan de redención no comenzó con el nacimiento de Jesús en Belén. La redención se prefiguraba, preparaba y profetizaba desde Génesis. Melquisedec era una pieza del rompecabezas que solo cobraría sentido con la venida de Cristo. Y nos enseña que algunas verdades espirituales son tan profundas que trascienden cualquier explicación completa. El misterio de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, nos recuerda que nos enfrentamos a realidades eternas que nuestra mente finita jamás comprenderá plenamente. Pero el mensaje más poderoso de Melquisedec es este: hay esperanza eterna, porque tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre, porque tenemos un intercesor que nunca falla,
porque tenemos un Salvador cuyo sacerdocio no se basa en rituales temporales, sino en el poder de una vida indestructible. Hebreos 10, 19, 22 nos invita: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena certeza de la fe. Acércate. Tienes un sacerdote eterno. Tienes acceso garantizado al trono de la gracia. No porque seas perfecto, sino porque Él lo es. No porque tus méritos sean suficientes, sino porque su sacrificio es completo, para siempre. Melquisedec. Un nombre que aparece brevemente en las Escrituras, pero que tiene un peso eterno. Un hombre que bendijo al Padre de la fe y señaló al Salvador del mundo. Un misterio que nos enseña sobre el sacerdocio, la eternidad y el plan redentor de Dios. Hoy descubriste verdades ocultas sobre esta figura extraordinaria. Viste cómo prefiguró a Cristo siglos antes de su nacimiento. Comprendiste por qué su sacerdocio era superior al levítico. Y aprendiste que esto no es solo información histórica, sino verdades que transforman tu relación con Dios. Porque no dependes de un sistema religioso defectuoso ni de sacerdotes humanos imperfectos. Tienes acceso directo al Padre por medio de Jesucristo, tu sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Este acceso no es temporal, no es condicional, está garantizado por el juramento de Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica para tu vida hoy? Acércate con confianza, entra con valentía al lugar santísimo. No porque lo merezcas, sino porque Jesús te ha garantizado ese derecho mediante su sacerdocio eterno. Entra en la presencia de Dios sabiendo que eres bienvenido allí. Si este estudio bíblico sobre Melquisedec te conmovió, comparte este video con alguien. Deja un comentario sobre qué te impactó más de esta historia y suscríbete al canal para descubrir más personajes olvidados de la Biblia que contienen profundas revelaciones sobre Cristo. Activa las notificaciones porque en los próximos videos continuaremos explorando misterios bíblicos, conexiones sorprendentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y verdades que transforman nuestra comprensión de las Escrituras. Recuerden, la Biblia no es un libro de historias inconexas, es una revelación progresiva que culmina en Cristo. Y cada personaje, cada acontecimiento, cada detalle apunta a Él. Melquisedec es prueba de ello. Un hombre sin origen registrado que reveló el sacerdocio eterno del Hijo de Dios. Que esta verdad fortalezca tu fe hoy. Que tengas la seguridad de que tienes un intercesor que nunca falla, un sacerdote que nunca muere, un Salvador cuya obra es completa y eterna.